Hoy te quiero hablar sobre la constancia para Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces nos cuesta así ser constantes en muchas cosas en el transcurso o en el largo de nuestra vida, ¿sí? Pero cuán importante es, ¿sí? Y qué significado y qué resultado vamos a tener, ¿sí? De esta constancia y en qué, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros seamos constantes, vamos a poder ir mejorando en lo que sea necesario para nuestras vidas, ¿sí? Vamos a hablar sobre la constancia, pero para Dios, ¿sí? Vamos a leer lo que dice en Levítico 6, 12 y 13, ¿sí? Dice así: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que tú, Señor, estés bendiciendo, Señor, sobre nosotros esta palabra, Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se esté moviendo, Señor, a través de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te pido para que tú, Señor, nos des un entendimiento y la importancia, Señor, que es ser constantes para ti, Señor, y para tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la versión Dios habla hoy, ¿sí? Nos dice así, Levítico 6, 12 y 13, dice: el fuego que arde en el altar no debe apagarse nunca. El sacerdote deberá echarle leña, ¿sí? Leña todas las mañanas y acomodar sobre él el fuego, el animal que se va a quemar, además de quemar también en el altar la grasa de los sacrificios de reconciliación. El fuego del altar debe estar encendido siempre, no debe apagarse nunca, ¿sí? La palabra constancia, ¿sí?, según el diccionario, quiere decir voluntad inquebrantable y continuada de la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla, ¿sí? Los sinónimos de esta palabra son firmeza, perseverancia, persistencia, fijeza, testimonio y certificación, ¿sí? Cuando vos empezás a ser constante en algo, ¿sí?, cuando vos te dedicás mucho tiempo a hacer algo, ¿sí?, determinada cosa en tu vida, vas a empezar a ser mejor, ¿sí? Simplemente podemos ver la vida de un niño, ¿sí? Cuando nace, no lo vemos que el niño nace y empieza a caminar, sino que empieza progresivamente, ¿sí?, a caminar. Primero obviamente se va a empezar a caer, tal vez empieza a gatear, pero al ser constante este niño empieza, yo lo veo con mi hijo, ¿sí? Él empezó de a poco, empezó a caminar de a poco. Cuando se caía, se levantaba, se agarraba de las cosas, pero él era constante, ¿sí? Y empezaba a dar sus primeros pasos y empezaba a alargarse, ¿sí? Pero era constantemente lo que él estaba haciendo. Lo mismo pasa, ¿sí?, cuando con los niños que empiezan a hablar, ¿sí? Estamos hablando de algo básico de la constancia, ¿sí?, algo simple de lo que uno puede ser constante o lo vemos reflejado en los niños, ¿sí? Cuando empiezan a hablar simplemente escuchamos que balbucean, ¿sí? El otro día yo puse un estado, no sé si algunos lo vieron, y estaba mi hijo con el teléfono y decía, no se le entendía nada, ¿sí? Y él quiere hablar, ¿sí? Él quiere hablar, y las personas, ¿sí?, cuando empiezan de niños a querer hablar, empiezan con balbuceos, pero al ser constantes y repetitivos, en algún momento les van a empezar a salir las palabras y se van a ir perfeccionando. Y esto es a lo que nosotros queremos llegar. Lo mismo pasa si empezás a correr, ¿sí? Tu cuerpo, tu físico va a empezar a acostumbrarse y vas a ser cada vez más rápido, ¿sí? Tal vez pueda ser constante, ¿sí?, en el estudio, ¿sí? Yo me acuerdo que había una materia en el secundario que era termodinámica. Por favor, qué difícil que era esto. Teníamos las fórmulas y el profesor se tomaba todo el tiempo de darnos primero las fórmulas y los datos. Después, a medida que iba pasando el tiempo, el profesor simplemente te daba los datos y no te daba las fórmulas porque vos ya las tenías que saber, ¿sí? Pero una lección, sí, importante de lo que podíamos ver, de lo que él nos quería enseñar, era que nosotros teníamos que ir mejorando cada año, si no es como que no servía así lo que él estaba dando. Y la verdad que era muy difícil, y yo me acuerdo que muchas noches pasaba en mi pieza repasando, aunque sean las mismas cuentas,
porque era muy complicada esta materia y necesitaba aprobarla, y de hecho fui uno de los pocos que la pudo aprobar, pero gracias a que yo fui constante y perseverante, ¿sí? Y empecé a practicar una y otra vez, y para poder memorizarme todo esto y poder mejorar, ¿sí? El día que me tomaron la prueba. Amén. Lo mismo, ¿sí? Nos puede pasar en un trabajo, ¿sí? Cuando vos empezás a trabajar, muchas veces te vas a equivocar, empezás a hacer cosas mal, ¿sí? Sea el trabajo que vos estás empleando, ¿sí? En el comienzo, en el principio, vas a cometer errores, te vas a equivocar, ¿sí? Vas a ser como ese niño que no puede caminar, vas a ser como ese niño que no puede hablar, pero después de práctica, después de que alguien te enseñe, te empiece a decir cómo tenés que hacer, empezás a mejorar y empezás a hacer las cosas cada vez más y cada vez mejor, ¿sí? Y a su vez, cuanto más mejor, ¿sí? En tu trabajo, vas a ser más bien y mejor remunerado, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Si vos sos aplicado, ¿sí? Lo mismo si vos tenés una cierta dieta, un cierto ejercicio, la constancia sí va a traer mucha bendición a tu vida. Ahora, la constancia, ¿sí? También te puede hacer mejor en algunas áreas, pero también, ¿sí? Puede ser malo. ¿Por qué? Porque podemos ser constantes en cosas malas, en cosas vanas, en cosas que no te van a edificar, en cosas que te van a terminar destruyendo, ¿sí? Si vos sos una persona que te gusta dormir, ¿sí? Y dormís toda la noche, todo el día y después te levantás, comés y te vas a dormir la siesta, estás logrando ser un muy buen perezoso, ¿sí? Y estás logrando que el sueño te domine, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando vos empezás a mentir, cuando vos empezás a agarrar lo malo para ser constante, ¿sí? Tal vez la primera vez te salió bien en la mentira, sí, bueno, perfecto, joya, zafé, mentí, me salí con la mía, listo, no me van a agarrar. Pero escúchame, como vos pensás que nunca te van a atrapar, el día que te descubren que sos un terrible mentiroso, tu credibilidad queda por el suelo, ¿sí? Nadie te va a creer, ¿sí? No sé si escuchaste alguna vez la historia de Juanito y el lobo, ¿sí? Que decía que venía el lobo, nunca venía, cuando vino de verdad se lo morfó. Pero bueno, esa es otra cosa. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22, dice así: sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Esta es la versión Dios habla hoy. ¿Sí? Todo lo que hagas, ¿sí? Tenés que primero ver si va acorde a la palabra de Dios. Y entonces sí podés perfeccionarte, ¿sí? Entonces sí podés empezar a aplicarlo una y otra vez a tu vida y empezás a perfeccionarte y a mejorar, ¿sí? En esta área, en tu vida, ¿sí? Si sabés que mentir está bien o está mal, lo vemos en la palabra de Dios, ¿sí? Jesús dijo, el diablo es el padre de la mentira, entonces si vos sos un mentiroso vas a ser un hijo del diablo, por decirlo así, ¿no? Hablando mal y pronto, como quien diría. Pero la realidad, ¿sí? Es que la palabra de Dios es quien te va a enseñar qué está bien y qué está mal. Por eso en Tesalonicenses nos está diciendo retener lo bueno, ¿sí? Que nosotros tenemos que aprender de lo bueno y retenerlo en nuestra vida y empezar a aplicarlo y ser mejores en eso, ¿sí? Y que nos tenemos que apartar de toda clase de mal. ¿Amén? Ahora, tenemos que saber, ¿sí? Identificar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y tenemos que empezar a trabajar en esto, ¿sí? Y enfocarnos completamente en esto y ser constantes en todo esto, ¿sí? Si sabemos que a nosotros nos hace bien orar y ser constantes en la oración, tenemos que empezar a ser más constantes en comunicarnos con Dios, ¿sí? Si sabemos que nos edifica escuchar predicaciones, tenemos que empezar a escuchar más predicaciones. Lo mismo si es leer la Biblia, ¿sí? O tomar toda esa fuente de agua viva que es nuestro Dios, ¿amén? Y poder así ir mejorando paulatinamente tu vida, así de a poco, con paciencia, e ir progresando en tu vida, ¿amén? Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al otro extremo? ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros somos completamente inconstantes, ¿sí? Y una palabra similar, ¿sí? A inconstante es desaplicación, ¿sí? Que somos ahí, como por así decirlo, a medias, ¿sí? Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí?
Una persona de doble ánimo es un día estoy acá, el otro día me parece medio raro algo y me voy, o no me gusta esto y me voy, o nunca puede terminar algo que empezó, ¿sí? Pero la realidad sí es que una persona inconstante, ¿sí? Y de doble ánimo no puede tener una firmeza en su vida, no puede terminar nada en su vida. Dice una cosa, ¿sí? Pero cree completamente otra, ¿sí? Dice orar, pero en realidad en su vida no ora, ¿sí? Dice leer la Biblia, pero tal vez se conoce 1 o 2 salmos y ahí muere toda su sabiduría, ¿sí? Dice creer en Dios, pero sus actos, ¿sí? Son completamente diferentes a un cristiano. Su vida no va acorde a lo que la palabra de Dios nos puede mostrar, nos puede decir, como dijo Jesús, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, la inconstancia, ¿sí? Te va a traer problemas a tu vida. Una persona que no tiene firmeza en su vida, ¿sí? Cualquier persona viene, le dice algo y cambia completamente su opinión, cambia completamente su manera de pensar. Santiago 1:6 dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra, ¿sí? Cuando vos empezás a dudar si Dios puede hacer algo en tu vida, no vas a lograr nada, ¿sí? Dios no se va a mover ahí, ¿sí? Vos tenés que pedir con fe, como dice la palabra de Dios. Si te está diciendo pedí con fe, no dudes. Dios puede hacer un milagro en tu vida, Dios puede hacer una obra en tu vida, ¿sí? Tenés que creer y empezar a moverte con fe. Ahora, ¿qué pasa si viene una persona, ¿sí? Que nunca faltan de esas personas que vienen y te dicen, así que vos crees en Dios? Entonces, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿No? Y pum, adentro tuyo se rompe todo, te quebrás por dentro, ¿sí? Te destruye, se quiebra tu fe, tu confianza en Dios, tu firmeza, ¿sí? Quiebra tu corazón, quiebra tu comunión con Dios, ¿sí? Quiebra todo lo que vos hacías para Dios, empieza a romperse, empezás a dejarlo, ¿sí? Porque simplemente alguien vino, te habló y te desenfocó completamente y estás completamente quebrado y no sabes ni siquiera por qué existís, no sabes qué sentido tiene tu vida, ¿sí? Crees que empezás a creer que todo es por casualidad o por suerte o por karma, ¿sí? O andás a ver por qué otra cosa, ¿sí? Y prácticamente dejás de creer en Dios, ¿sí? Y la realidad, ¿sí? Es que si vos tenés una relación con Dios que está en cero, vas a estar completamente en fracaso en tu vida. Tu posición, ¿sí? Se empieza a deteriorar. Crees que tenés mala suerte, ¿sí? Pero en realidad estás alejándote de Dios cada vez más, ¿sí? Tal vez sea por lo que alguien te dijo o por lo que alguien hizo, ¿sí? Y empezó a pasar esto. Y la realidad es que vos te estás destruyendo a vos mismo, ¿sí? Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Si nosotros nos separamos de Dios, nos separamos de Cristo Jesús, nada vamos a poder hacer, nada vamos a poder afirmarnos y empezar a avanzar. Simplemente estamos viviendo la vida, transcurriendo cosas en nuestra vida, pero nada con firmeza, nada con seguridad, nada que nosotros podamos decir, qué bueno que es esto en mi vida. Ahora, hay buenos frutos a raíz de la constancia en nuestra vida, ¿sí? Cuando vos sos aplicado, como yo te decía, tu vida empieza a avanzar, ¿sí? Empezás a tomar un rumbo, ¿sí? Hacia la cima, ¿sí? Donde vas a poder superar inclusive a otras personas en ciertas áreas, ¿sí? Gracias a que vos empezaste a ser constante y empezaste a tener una firmeza, ¿sí? Empezaste a creer más en Dios, ¿sí? Y a las personas eso les va a sorprender en la vida de ellos.
La realidad es que la constancia, ¿sí?, requiere disciplina, ¿sí?, y también requiere hábitos, ¿sí? Aunque no sepas, si por ahí capaz que no sabes lo que es la disciplina, ¿sí? La disciplina es aquello que vos sabés que tenés que hacer, pero no tenés ganas. Si no tenés ganas, no tenés el ánimo o simplemente no lo sentís y por eso no tenés que dejar de hacerlo, ¿sí? Porque simplemente no tengas ganas, ánimo o simplemente que no lo sientas, ¿sí?, no quiere decir que no sea correcto, porque si vos sabés que es correcto, lo tenés que hacer igual. Tenés que esforzar o doblegar, por así decirlo, tu carne y hacerlo correcto igual. Si tal vez un día no tenés ganas de orar, no sentís orar, no tenés ganas, el ánimo, estás cansado, no querés orar, la disciplina te dice que tenés que orar igual, que tenés que hacerlo por más allá de lo que no tengas el ánimo, la fuerza, las ganas, porque tenés que hacerlo. Y esta es la disciplina, ¿sí? Y los hábitos, ¿sí? Se cree que un hábito se crea entre 40 o 60 días una vez que uno lo empieza a hacer constantemente, ¿sí? Y esto se empieza a involucrar en tu vida y se hace una costumbre y entonces se te hace más fácil hacerlo, ¿sí? Pero no va a faltar el día que te pase algo, ¿sí? Como cuando nosotros nos sacaron el medidor de luz, que no tenés ganas de hacer nada, ¿sí? Y que el mundo se te derrumba y en tu mente decís, ¿para qué estoy acá?, ¿sí? Pero la realidad es que hay un propósito y un destino y por algo, ¿sí?, pasan las cosas y por algo uno tiene que ser disciplinado y seguir adelante a pesar de los resultados que a veces uno está teniendo en el momento. Mirá lo que le pasó al rey David, ¿sí? Al rey David, su rey, mejor dicho, en ese momento no era rey, él era un súbdito más, y el rey Saúl lo empieza a perseguir, lo quiere matar simplemente por envidia, ¿sí? Simplemente porque él no quería que digan que él había matado 10.000 hombres, sino que quería que lo alaben a él, ¿sí? Y mirá lo que escribe el rey David. Salmo 59, 1, del 4 al 9 y el 10. Dice así: del maestro del coro, no destruyas, poema de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para darle muerte. Dios mío, líbrame de mis enemigos, ponme a salvo de mis agresores, líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos, porque hay hombres poderosos que esperan el momento de matarme. Señor, no he sido rebelde ni he pecado, no he hecho nada malo, y sin embargo se apresuran a atacarme. Despierta, ven a mi encuentro y mira, en ti estaré protegido, Dios mío, pues tú eres mi fortaleza y mi protección. El Dios que me ama vendrá a mi encuentro. Él me hará ver la derrota de mis enemigos, ¿sí? Podemos ver así que el espíritu de David, ¿sí?, era constante en creer en Dios, ¿sí?, y que él se apoyaba firmemente en creer en Dios y que Dios lo iba a librar de esta batalla, de este conflicto, que sin él hacer absolutamente nada malo, ¿sí?, él estaba haciendo completamente todo lo correcto. Lo querían matar, ¿sí? Y tal vez en tu vida estás teniendo problemas y estás diciendo, si yo estoy haciendo lo correcto, ¿qué pasa? Y tal vez Dios te está diciendo, necesito que clames a mí en este día, necesito que seas más constante en mí, que me mires a mí, que mires que yo te estoy viendo lo que vos estás haciendo. Uno de los resultados, ¿sí?, es que vamos a tener una vida de bendición gracias a la constancia, ¿sí?, gracias al esfuerzo de poder tener un encuentro con Dios cada mañana. Cada decisión firme, ¿sí?, que tengas en la voluntad de Dios, ¿sí?, como yo te hablé en el versículo de cabecera, poder tener ese fuego encendido, ¿sí?, ese altar encendido en tu corazón, ¿sí?, poder tener esa llama encendida, que el Espíritu Santo te visite y te hable y tengas un encuentro con Él, ¿sí?, que puedas tener un encuentro con Él cada vez que vengas al servicio en la casa de Dios, cada vez que vos busques de Él, puedas escuchar su voz y Él se pueda manifestar en tu vida.
Y estas son las bendiciones de Dios. Cuando empieza a trabajar tu vida, cuando te empieza a ministrar, cuando empiezas a ver que todo tu entorno empieza a transformarse, porque Dios está en ese lugar. Y cada una de las promesas que Él hizo en tu vida se empiezan a cumplir. Santiago 1:12. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Si vos sos firme y constante y podés soportar todo esto, Dios te recompensará. No solamente en la vida eterna, sino también en esta vida. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué estás siendo constante en tu vida? ¿En qué te estás esforzando cada vez más? ¿Te estás esforzando en tener un encuentro con Dios, en poder tener una relación con Él, en poder escuchar su voz e interpretarla y poder hacer su voluntad? ¿O simplemente estás haciendo que tu vida transcurra y que las cosas que haces parecería que no tienen sentido? En este día te invito a que inclines tu rostro y que cierres tus ojos. Te quiero hacer un llamado de salvación. Aquellas personas que quieren aceptar a Cristo Jesús en su corazón, te invito a que levantes tu mano si quieres aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Amén. Te animo a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy las gracias, Señor. Amén y amén.